Más información en esta mañana de la radio. Mucho se está hablando de la ordenanza de fitosanitarios y el trabajo que se está realizando desde diferentes sectores, pero la semana anterior hubo una conferencia de prensa para hablar de lo que se denomina el caso cero, el motivo por el que se empezó a hablar de toda esta situación, que fue en Francisco Madero y que fue una denuncia de una vecina por malas prácticas. El viernes la productora denunciada dio su versión de los hechos, habló de la situación que está atravesando luego de esta denuncia y una vez finalizada la conferencia de prensa, el abogado representante de la parte denunciante quería también hacer su descargo respecto de la situación y con él vamos a hablar. Está en línea el doctor Fernando Cabaleiro, con él vamos a hablar. Doctor, buen día, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Hola, buen día, Andrea, y un gusto estar. Igualmente. Acá. Doctor, bueno, quería hacer referencia a lo que fue esta situación, el comienzo de toda esta situación, que hoy se desvía para lo que es el proyecto de ordenanza, pero que en realidad comenzó con una denuncia de su representada. Exacto, sí, o sea, es una denuncia de un hecho que ocurrió el 17 de septiembre y que eso motivó el inicio de una causa en la justicia federal, dado que está... digamos, aplica una ley que es la 24.651 y además porque está en juego la contaminación de lo que es un bien interjurisdiccional que es el acuífero. Y bueno, ahí están en proceso de investigación. Valoramos que la justicia federal se haya abocado a tomar el caso con la fiscalía y bueno, ahora está en pleno proceso de investigación. Ustedes saben que bueno que el juez dispuso una audiencia pública y después ordenó en base a la información que recibió una medida cautelar que la cual nosotros no compartimos, nos parece que es absolutamente insuficiente. Sabemos que también entró en debate el tema de una ordenanza a tratar por el Consejo Deliberante con respecto al tema de los agrotóxicos, que quiero corregir que no son fitosanitarios, no es un tema menor esto, porque siempre se trata de minimizar el tema del impacto de estos productos que son venenos, que no son fitosanitarios. O sea, cumplen una función de fitosanidad con los cultivos, pero con el ser humano tienen una capacidad tóxica. Y bueno, en base a nuestro trabajo que venimos haciendo desde hace 17 años en esta temática específica, ahí la vecina de Madero nos convocó para representarlas y constituirnos en parte querellante, cosa que ocurrió la semana pasada, o sea que la justicia ya nos aceptó y ahí vamos a hacer el pedido de medidas probatorias para que se acredite la comisión de delitos y el tema para que, digamos, se establezca una cautelar adecuada conforme a lo que nosotros llamamos información científica disponible, ¿no? Que es la información que está publicada, que demuestra que fumigar a menos de 1000 metros con estos venenos representa un riesgo para la salud de la población. Bien. ¿Cómo se inicia la causa? ¿Cuál es la situación de esta vecina para realizar esta denuncia? Esto se debe a, bueno, ya venía de hace rato, o sea, porque se fumigaba muy cerca de las viviendas ahí de Madero, y hay un hecho puntual que es el 17 de septiembre, donde, bueno, eso motivó la denuncia del papá de la menor y también de la mamá y de otros vecinos por la situación que estaban viviendo, de complicaciones en la salud. Después pudimos corroborar en el acceso a la causa de que esa fumigación fue absolutamente ilegal, que esto de que se habla de las buenas prácticas agrícolas es toda una entelequia. Surge muy claramente la causa que después quisieron blanquear esa fumigación pidiéndole al ingeniero agrónomo que les confeccionara una receta agronómica el 20 de septiembre, o sea, 3 días después, a raíz de todos los hechos que se habían generado a partir de la denuncia. Esto es una conducta típica que se da. En mi caso yo vengo trabajando, como te decía, hace 16 años, y en todos los casos siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, cuando se hacen las denuncias, ahí surgen las invocaciones de las buenas prácticas agrícolas. Por eso nosotros en esta causa lo que vamos a pedir, ya pedimos a la justicia, para que se pidan a la Dirección Provincial de Fiscalización Vegetal de la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario,
todas las recetas agronómicas que se expidieron en Pehuajó en los últimos 5 años, y especialmente de estos fumigadores, para ver qué tal es esto de las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Uh-huh. El caso se inicia entonces con un problema de salud de un niño, de un menor. Exactamente, sí. Bien. Y ahí nosotros lo que estamos pidiendo son medidas probatorias, porque, digamos, está comprobado que estos productos tienen una capacidad genotóxica, que es un daño silencioso, porque afecta el ADN, o sea, produce una aberración cromosómica. Eso está demostrado con trabajos científicos, y hay un estudio muy específico, que es el estudio de genotoxicidad, que nosotros estamos solicitando a la justicia para que se haga tanto sobre los menores como de las personas que viven ahí en Madero. Y además también que se haga un relevamiento exhaustivo en materia ambiental, que se analicen las aguas subterráneas, el agua que consume la gente, el agua de los tanques, de las piletas, también el agua de lluvia, de los suelos, de los patios, que vamos a demostrar que efectivamente fumigar a menos de 1000 metros implica una contaminación que genera un riesgo a la salud. Además de esto, importante recalcarlo, el INTA de Pehuajó hizo un trabajo hace un par de años atrás, donde se demostró que el agua de lluvia en el centro de Pehuajó presentaba residuos de agrotóxicos, con lo cual eso demuestra que estas moléculas se extienden por muchos metros y hasta kilómetros. Uh-huh. Decía, se tomó una medida cautelar con la que no están de acuerdo. ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que contempla esta medida que no lo satisface? Sí, o sea, el tema es, digamos, nosotros valoramos que la justicia federal esté interviniendo en este caso, pero, digamos, el diseño de la sentencia, cuando el juez toma en consideración las ordenanzas de los pueblos aledaños, además de la referencia que se le hace en la audiencia por parte del SENASA en cuanto a la existencia de la ordenanza del Tren Glauque, que fijaba 300 metros, como que la veían la más plausible, nosotros objetamos esa decisión de tomar esta referencia de 300 metros porque no tiene un basamiento científico. O sea, el estudio de genotoxicidad que yo recién señalaba, forma parte de una investigación que se viene realizando desde hace muchos años por investigadores del CONICET y de la Universidad de Río Cuarto, donde ellos han demostrado que los niños que viven en lugares donde se fumigan, cuando se fumiga menos de 1095 metros, aumenta el riesgo de daño genético a través del análisis de 2 biomarcadores, que son los micronúcleos y la reacción cromosómica. Eso también está corroborado con otro trabajo científico que se hizo con niños de Paraguay. Entonces hay un dato científico que es el que se tiene que tomar en cuenta y es el que viene siendo avalado por la justicia. Nosotros venimos trabajando, como yo te decía, de hace muchos años. En el año 2012, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó esta distancia de 1000 metros en el caso de Alberti, y ahí fijó un criterio de precaución, señalando de que estos agrotóxicos representan un riesgo para la salud y que se tienen que tomar medidas precautorias, y en este caso era el establecimiento de esa distancia de 1000 metros. Lo confirmó después en el caso de Picorelli de Mar del Plata, donde declaró inconstitucional una ordenanza que reducía de 1000 a 0 metros las aplicaciones, y recientemente en otro caso que nosotros también estamos acompañando a los vecinos, que en el caso del barrio Los Pioneros de Campana, ahí la Corte revocó una medida cautelar que había suspendido la ordenanza de Campana, que precisamente establecía esta distancia de 1000 metros, que están fundadas justamente en este dato científico que yo les marcaba recién. Uh-huh. Por eso nosotros, digamos, en esta presentación que hicimos ante la justicia como parte querellante, en su momento no apelamos la medida porque entendíamos que el juez no había recibido toda la información que es la que falta. Por eso nosotros ahora
estamos presentando todas las pruebas en base a esta información científica, y seguramente que vamos a tratar de que se avance en otra audiencia pública para que se escuche las voces que no estuvieron presentes en la primera audiencia pública, ¿no? Bueno, justamente respecto a la primera audiencia pública, la productora que es denunciada por esta situación, en conferencia de prensa la semana anterior citó, por ejemplo, la declaración del secretario de Salud del municipio de Pehuajó, quien aseguró que durante 8 años en su gestión nunca se había atendido, al menos en el ámbito de la salud pública, a una persona afectada por contaminación por fitosanitarios, agroquímicos. En su defensa lo citaba de esta manera. ¿Tuvieron oportunidad de escuchar las palabras del doctor Pichetto? Y bueno, eso es el otro problema que tenemos de cómo el Estado funciona también como cómplice de esta situación. Obviamente, o sea, que no hay datos registrados porque no se hacen las consultas correspondientes cuando las personas van con estos problemas de salud. Eso lo conozco de primera fuente, digamos. Además, digamos, hay otros datos que son relevantes, digamos, que no se pueden ignorar. Digamos, el aumento de casos de cáncer que están en los pueblos, eso es harto evidente, digamos. Los servicios de oncología que antes no existían en los pueblos del interior, hoy son servicios regulares. Antes, hace 20 años atrás, cuando había un caso de cáncer, las personas iban a tratar a las grandes ciudades, o a La Plata, o a Buenos Aires. Hoy, en cualquier servicio municipal, tiene un servicio de oncología. Y además, bueno, todos los datos de lo que tiene que ver con la exposición crónica no son tomados por los servicios de salud, solamente los casos agudos. Así que eso, digamos, es fácilmente rebatible, digamos, ¿no? Y además nosotros justamente estamos trabajando esta cuestión de esta omisión por parte del Estado, porque hoy no hay guía de salud para los casos de exposición crónica a las fumigaciones, ni tampoco se cumple con los protocolos de actuación médica para los casos de intoxicación aguda, que no quedan registrados. Ni siquiera se hace la consulta a las personas si viven cerca de un lugar donde se fumiga, o sea, no se hace una investigación o lo que se llama la historia clínica ambiental. Por lo tanto, esos datos son, esa información es absolutamente superflua. Doctor, decía, la idea ahora es presentar más prueba para solicitar una nueva audiencia y seguir aportando información que permita avanzar en la medida que ustedes creen que es, digamos, la que corresponde, y es la limitación de 1.000 metros para la fumigación. Sí, o sea, va por dos lados. Primero, la investigación penal, porque nosotros consideramos que debe investigarse la probable comisión de un delito por la violación de la ley 24.051. Ya hay elementos que nos conducen por ese lado. Y después lo otro es que la justicia, al tomar también la parte ambiental para cesar los efectos del delito, donde el juez toma esta medida que a nuestro entender es insuficiente, y a priori lo que vamos a hacer es presentar todo un caudal probatorio para que después el juez tenga esos elementos en la causa y avanzar en una decisión que alcanzaría en primera medida al pueblo de Madero, y bueno, después habrá que ver qué es lo que se define a nivel de la ordenanza municipal, ¿no? Porque en el caso de que en la ordenanza no se haga previamente un estudio ambiental de Pehuajó, que se quiera avanzar para atender exclusivamente los intereses de un sector, basados en cuestiones económicas, y no contemplar el problema que implican estos venenos que se esparcen al ambiente, ¿no? Y que son incontrolables, ¿no? Porque solamente el 30% de estos productos que se aplican van al cultivo. El resto es deriva que termina en las aguas subterráneas, que es el agua que consume la gente, que encima tenemos el problema que no se monitorean estos agrotóxicos, terminan en el ambiente, en el aire que respira la gente. Bueno, si se avanza una ordenanza donde previamente no hay un estudio de evaluación de impacto ambiental, nosotros ya estamos ahí, digamos, para hacer el planteo de la inconstitucionalidad. Y si se dicta una ordenanza donde se fija una distancia burda, ¿no? Que sea, no sé, menos de 1.000 metros, seguramente que ahí iremos también en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para plantear la inconstitucionalidad. Y lo que tiene que quedar claro
es que hoy, digamos, el piso para establecer una instancia de protección no puede ser inferior a los 300 metros, porque es lo que ya determinó la justicia, digamos, ¿no? Y acá aplica un principio que se llama el principio de no progresividad, ¿no? Que se estableció un criterio de protección, no se puede retroceder. Al contrario, nosotros planteamos de que se tiene que avanzar y ajustar esa protección a la información científica disponible. Doctor Cabaleiro, le agradecemos muchísimo por la información. Por supuesto que estamos a disposición para seguir de cerca escuchando a todos los actores de este tema, muy interesante, que tiene muy movilizada a toda la comunidad. Gracias y bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Fernando Cabaleiro es el representante de los denunciantes que dieron el puntapié inicial al tema del debate por la aplicación de fitosanitarios en Pehuajó. Por un lado, un problema de salud de un menor fue la denuncia que se generó en aquel momento, en aquel 17 de septiembre del que todos hablan, y que comenzó con toda esta situación. Por otra parte, ir a la justicia y declarar inconstitucional cualquier ordenanza que se apruebe y que no contemple por lo menos 1000 metros de distancia para las aplicaciones y algunas otras condiciones que entienden son necesarias.